Buenas a todos y bienvenidos a este vídeo en el que vamos a aprender a calcular nuestro precio hora. En realidad sería algo sencillo, coges tus ingresos, le restas los gastos y el resultado lo divides por las horas de trabajo. Pero no es tan sencillo, tiene un poco más de miga. Este vídeo vendría a ser un complemento al de gastos del autónomo y al de la contabilidad básica que hemos hecho hace poco, ya que vamos a mencionar algunos de los conceptos que se comentaban en estos vídeos. Por cierto, como siempre, cuando hablamos de temas legales o fiscales, hacemos hincapié en que no somos expertos en la materia, pero tenemos experiencia después de tantos años, y sobre todo que hablamos de los impuestos en España. Pero bueno, casi todos los conceptos que vamos a comentar son aplicables en cualquier país del mundo. Claro, la idea parece simple. Supón que ingresas 2.000 euros al mes. Pues divides por las horas de trabajo en ese mes y ya está, ¿no? No, porque para empezar habría que descontar los gastos, como hemos dicho antes. Pero es que aún así, ¿qué pasa con las vacaciones? ¿Qué pasa con las horas no facturables de cada día? Todo esto hay que tenerlo en cuenta y habitualmente calculamos mal los ingresos y mal las horas. Vamos a verlo. Tenemos que pensar muy bien cuáles son todos nuestros gastos, además no solamente los profesionales, sino también los personales, porque en teoría con el dinero que facturamos de cada hora, cada mes, es con el que tenemos que vivir también y no solo mantener el negocio. Entonces, tenemos que tener en cuenta los costes fijos. Primero, los costes directos, todo aquello que son gastos relacionados con ofrecer el servicio en sí. Pueden ser licencias de software, plugins, otro tipo de herramientas, hosting, comisiones, todo esto. Y por supuesto, la cuota de autónomos, que esa también tiene que ver con el ofrecimiento de los servicios y tenemos que pagarla todos los meses. Luego tendríamos los gastos indirectos o los costes fijos indirectos. ¿Dónde están los gastos relacionados con mantener el negocio en sí? Electricidad, alquiler, agua, seguros, gestoría, internet. Todos esos gastos que facturemos o no, vamos a tener por el hecho de tener el negocio. Incluso aunque cambiásemos de sector, si necesitamos tener un local, porque muchos de los gastos están relacionados con un local físico, tendríamos que tenerlos. Por otro lado, tenemos los costes variables, todos aquellos gastos puntuales que afectan a tu rendimiento. Compra de mobiliario, de equipamiento informático, reformas que pudieras hacer en ese hipotético local, si tienes una agencia o una oficina para atender a tus clientes. Estos son un poco más complicados de estimar, porque al ser puntuales hay cosas que no podemos prever. Pero quizás podemos mirar el histórico y hacer una media o hacer una estimación de 500 euros al año en ciertos gastos. Pues eso lo repercutes en tu cálculo mensual. El siguiente punto muy importante es el sueldo, el dinero que tú te vas a llevar como si fueses un empleado de tu propia empresa. Porque al fin y al cabo es el dinero con el que vas a vivir, con el que vas a pagar tus gastos personales, los que no son del negocio. Desde la hipoteca o alquiler de tu casa, los suministros, la comida o, por supuesto, también cualquier otro gasto derivado de ocio o caprichos o compras. Y por eso no vale el ejemplo de antes de vamos a suponer que gano 2.000 y ya me quedaré con lo que sobre. No, tenemos que hacer al revés. Gastos más sueldo, más impuestos, etc. Ahora lo vamos a ver. Bueno, y por supuesto tampoco vale echar horas infinitas para que las cuentas salgan. Precisamente de eso va el vídeo de hoy, de calcular el precio hora. En este caso, si echas más horas, te saldría más barato el precio hora. Y me diréis, bueno Elías, con esto ya lo tenemos. Calculamos los ingresos habituales, le quitamos todos estos gastos y de ahí ya tendremos nuestro beneficio para después calcular el precio hora. Pues no, porque te estás olvidando de una cosa importante, del beneficio empresarial, es decir, de esa parte que quieres apartar para hacer crecer tu negocio. ¿O es que acaso no quieres hacer marketing y publicidad? ¿No quieres hacer crecer la empresa contratando a gente o haciendo acciones puntuales, por ejemplo, yendo a una feria o yendo a un evento? Y por supuesto también gastos imprevistos, cosas que no sueles hacer, como puede ser tener una avería en tu local o tener que pagar una comisión inesperada o tener gastos de apertura de una cuenta de banco. Todo ese tipo de cosas también las tenemos que tener previstas, sobre todo las de crecimiento del negocio. Hemos tenido en cuenta los gastos, incluyendo nuestro sueldo, los beneficios que queremos que la empresa tenga para poder crecer y nos faltaría un tercer punto, que son los impuestos. En España tenemos el impuesto sobre la renta de las personas físicas, el IRPF. En el vídeo de los gastos del autónomo utilizamos el porcentaje, el tramo del 24%, que es prácticamente la cuarta parte de tu beneficio. Es decir, una vez quitados impuestos y los gastos que se puedan deducir, tenemos el beneficio y de ahí nos quitan el 24% utilizando este tramo como referencia. Es decir, que si nuestro beneficio es de 2.000, nos van a quitar prácticamente 500 euros. Así que si tú calculas que tus gastos más tu sueldo más no sé qué son 1.500, realmente necesitas 2.000 y aparte añadir el IVA, que es del 21% en España. Pero yo creo que lo mejor es que lo veamos ahora en el ordenador. Por aquí estamos ya en nuestra plantilla de los gastos del autónomo, que además ahora incluye
el cálculo del precio por hora con estos datos, con esta tabla de aquí. Por un lado, tenéis casillas relativas al tiempo. ¿Cuántas horas son facturables cada día? Aunque tú trabajes 8, 9 o 10 horas, todas no son facturables, no cobras por todas ellas. Si estás poniendo algo en redes sociales, no estás cobrando por ello. Si estás haciendo una factura para un cliente, esos 5 minutos tampoco los estás cobrando. Y así un montón de tareas que no son facturables, que no son productivas, suelo decir yo, productivas en el sentido monetario o económico. Luego tenemos cuántos días laborables al mes. De media podemos poner 22 porque hay 4, algo semanas. Realmente podríamos hacer el cálculo de los días laborables al año y dividir entre 12 o algo así, pero bueno, yo creo que con 2 nos sirve como dato orientativo. Y de nuevo, otro dato importante, vacaciones al año. ¿Cuántos días estás de vacaciones? Pero ya no solo las vacaciones de estoy un mes de vacaciones, 30 días. No, ¿hay festivos? ¿Cuántos festivos te vas a coger? ¿10? ¿20? Igual tienes que poner un 50 aquí, los 30 de vacaciones más los 20 festivos al año que te vas a coger. Y por último, tenemos los gastos pertenecientes al negocio y por otro lado lo que he llamado margen deseado, que es todo ese dinero que queremos que nos sobre, ya sea para tema personal en caso de autónomos o para el negocio. Realmente podríamos hacer incluso 2 casillas, pero bueno, para no complicarnos. En este caso he puesto 704,21, que es la suma, de hecho es una suma, literalmente. La suma de los gastos de la base deducible, porque aquí no estamos teniendo en cuenta el IVA. Luego tenemos el margen deseado, que es el total de gastos, que es simplemente la suma de todos los gastos, menos los gastos del negocio, para obtener esa diferencia, ¿no? Realmente para que esto reflejase los gastos personales, aquí tendríamos que poner ropa, comidas fuera, todas las filas que queráis respecto a gastos de vuestra vida. Y las casillas amarillas son los cálculos, ahí no tendríais que tocar nada. De hecho, para que veáis que está funcionando perfectamente, si yo me copio esta cantidad y la pego, nos dice que todo encaja a la perfección, que nos quedan 0 euros. Hemos facturado, hemos pagado nuestros gastos y hemos pagado los impuestos y nos quedan 0 euros. Si ponemos, por ejemplo, 2.500, que son un poco más de 300 euros más, vemos que tendríamos 190. Normal, porque de esos 300 que hemos facturado, tendríamos de nuevo más IRPF y que pagar el IVA correspondiente, ¿vale? Así que en esta hoja de cálculo podéis poner el importe real, supongamos 3.000 euros, y os va a decir cuánto os va a sobrar. Os va a sobrar 500. Pero esto no nos sirve para el tema del cálculo de precio por hora. Aquí no se ha modificado nada, aunque yo borre esto. Simplemente estamos utilizando los gastos, las filas rojas. Aquí queremos saber lo contrario. En base a mis gastos, ¿cuánto dinero necesito? Evidentemente, si ahí, como teníamos ese 3.000, nos sobran 500 euros, nosotros podríamos poner aquí extra, margen o como lo queráis llamar, menos 500 porque sería un gasto respecto a esta hoja de cálculo y le añadimos que además no es deducible y cuál sería la base de ese gasto. De esa manera se nos ha recalculado y nos ha dicho que nuestra hora debería ser mayor, porque hemos metido un ingreso extra de 500 euros. La otra opción de uso para esta hoja de cálculo es que en margen deseado, en lugar de ser una resta, lo pongáis vosotros como queráis. Pues, por ejemplo, quiero, además de los gastos del negocio, necesito 1.200 euros para mis gastos de hipoteca, de alquiler, como si fuera tu sueldo al fin y al cabo. Así que ya lo veis, facturando 2.200 euros al mes y con estos gastos de 704, nos quedarían tan solo 885 para nuestros gastos, todo lo que esté puesto aquí. En este caso no hay gastos personales, así que mucho ojo. Y tendríamos que cobrar a un mínimo de 28 euros la hora. Vamos a suponer que necesitamos mucho más, que tenemos una hipoteca de 800 euros, gastos, hijos y de todo, y que necesitamos, aparte de los gastos del negocio, 2.000 euros, por ejemplo. De repente, el precio hora sube a 51 euros. Vamos a repasar un poco el tema de las horas. Hemos puesto como que solo la mitad de nuestras horas son facturables. Claro, aquí en el momento que esto lo pongamos más alto, nuestro precio hora mínimo bajaría. O al revés, imaginaos que trabajáis muy poquitas horas al día y trabajáis solo 3 horas al día, por ejemplo. Entonces vuestra precio hora tiene que ser de 67. Imaginaos que os cogéis muchas vacaciones. Por ejemplo, como hemos dicho antes, 50 días en total. Y así podéis poneros a jugar, a ajustar incluso vuestros horarios, ¿no? Podríais decir, no, necesito trabajar más porque entonces el precio hora que tengo actual, que es de 50, no me llega, por ejemplo. Vamos a intentar hacer un caso habitual. Vamos a suponer 6 horas, que es lo que creo que estaba puesto al principio, y alguien que se coge 30 días de vacaciones. Vamos a suponer que son como 20 de vacaciones. Vamos a pensar que un autónomo no se coge los 30 días de vacaciones como un asalariado. Y añadimos otros 10 de días festivos al año o para jugar con que las vacaciones sean más largas, etcétera. Mantenemos los gastos del negocio de este ejemplo. Sería cuestión de que los ajustéis. Quizás 700 sea mucho. También podéis hacer que aquí se escriba una cantidad, pero entonces perdéis la parte dinámica de la tabla. Yo creo que es mejor
utilizar la tabla, igual que con el tema del margen, por cierto, que me lo he cargado, pero luego lo restauro. Y vamos a poner el sueldo medio en España. Vamos a ver que son unos 1.500 euros al mes, ¿vale? Después de los gastos nos tienen que quedar 1.500 euros al mes. Con lo cual significa que tenemos que facturar más del doble. Esto es así. Y significa que nuestro precio hora tiene que ser 27,14 euros como mínimo. Esto es muy importante porque nos sirve para saber qué cosas no deberíamos hacer por menos de ese precio, porque si no, no estaríamos cubriendo nuestros gastos. Evidentemente, este dato tiene que ser ajustado a la realidad, porque si lo ponemos muy alto, sí que tendríamos margen para bajar. Pero aquí voy con una pregunta muy importante. ¿Significa que ese es el precio hora que debemos cobrar? No, significa que es el precio mínimo que debemos cobrar para cubrir los gastos de nuestro negocio y los gastos de nuestra vida. Realmente, si queremos crecer como profesionales, deberíamos pensar en que ese precio hora debería ser más alto cada vez. Quizás simplemente modificando el margen deseado. Venga, para el año que viene quiero ganar más dinero, con lo cual mi precio hora en lugar de ser 27 es 34. Y por supuesto tenemos que tener en cuenta cuánto estaría dispuesto a pagar nuestro cliente potencial. Quizás tu mínimo son 35 o 20 o 25, pero en tu sector los precios son de 50 euros la hora. Entonces, lo que tienes que hacer es poner un precio de 50 euros la hora. Siempre dependerá si estás empezando, si no estás empezando, si es algo más especializado, menos especializado, etc. Lo más importante de todo es ser conscientes de que nunca podéis cobrar menos de lo que cubra vuestros gastos. En este caso, un ejemplo yo creo que bastante realista, 27 euros la hora. Si estáis cobrando 20, 15, 10, 12, estáis cobrando por debajo de lo que debería cobrar prácticamente cualquier autónomo. Solamente con los autónomos y unos pocos gastos, yo creo que lo mínimo serían 500 euros o algo así, con lo cual de 27 baja a 25, pero por supuesto no puede ser 20, no puede ser 15, no puede ser 17, etc. Y bueno, espero que este vídeo te haya servido para darte cuenta de cuál es el precio mínimo prácticamente para cualquier autónomo en España, que yo creo que ronda los 25 o 30 euros. También para saber tu propio precio mínimo en base a tus circunstancias y, por supuesto, para no pensar que ese es el precio que tú tienes que poner para tus servicios. Tienes que investigar a la competencia, investigar el sector y pensar cuánto estará dispuesto a pagar tu clientela potencial para no dejar dinero sobre la mesa. Como siempre, os dejamos el enlace a la plantilla debajo del vídeo y esperamos que la utilicéis. ¡Hasta la próxima!